Vamos con el migranálisis en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, profesor investigador de migración y derechos humanos en el Colegio de la Frontera Norte Unidad Nogales, egresado del doctorado en estudios de migración del COLEF, investigador invitado de Continente Móvil para el migranálisis, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. Israel, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, David. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Nos vas a explicar hoy sobre la influencia de las normas de género en el fenómeno migratorio. Así es, David. Vamos a hablar sobre cómo el género influye en la propia migración, al grado de determinar qué es lo que pasa en la trayectoria migratoria. Y pues primero señalar que esto provoca que quienes migran, dependiendo de su género, enfrenten desafíos y limitaciones específicos y que también afecten el empleo que puedan obtener en el lugar de destino, en el país de destino, y las condiciones de seguridad que tengan en el trayecto. Como lo hemos venido observando, hay muchos casos de las personas que migran que pueden pues, enfrentar inclusive cuestiones muy violentas dependiendo de su género, tanto en el caso de los hombres como en el caso de las mujeres. Esto va a representar riesgos y barreras adicionales a que si hubiera las mismas oportunidades independientemente del género. Y bueno, este tema viene a colación, David, porque acaba de salir lo que es el informe sobre las migraciones en el mundo 2024 y precisamente en su capítulo 6 nos viene a dedicar toda una explicación de lo que está pasando en esta intersección entre género y migración, cuáles son las tendencias, cuáles son las lagunas y sobre todo las medidas urgentes para pues evitar estas presiones sobre el trayecto migratorio que ejerce la condición de género. Primero, señalar que en términos generales, donde podemos ver una situación más problemática es la migración laboral, que digamos dentro de quienes migran con este motivo, de quienes migran el 70% de la población migra con motivos que son de trabajo. Y bueno, ¿cómo explicarlo, David? Lo que pasa es que nuestras sociedades y sobre todo en Latinoamérica tienen marcado estos roles de género y al hombre lo asocian de entrada con el sostenedor del hogar, es decir, con el que tiene que ser el que consiga un trabajo y el que tenga que estar enviando remesas y el que tenga que enviar o tomar las decisiones familiares, inclusive estando a la distancia. Por otra parte, a las mujeres las asocian con el rol de cuidado, con trabajos no remunerados o informales y la situación de vulnerabilidad en general. Esto, pues, ha venido marcando desde que las migraciones comenzaron a ser cada vez mayores el qué tiene que hacer un hombre migrante o qué tiene que ser una mujer migrante. Y bueno, ya con las comunidades, por ejemplo, LGBTI, la situación se complica aún más, tanto en la salida como en el trayecto, como en los lugares de acogida. Entonces, esta visión tradicionalmente nos decía que mujeres y niñas tenían que migrar en un rol secundario, tenían que ir si migraban como esposas o como hijas o por reunificación familiar, pero no contemplaba el migrar, digamos, para ser ellas el sostén del hogar o ser las jefas de familia. De alguna manera esta situación o este tipo de migración en los 80 provocó que ya se hablara de la feminización de la migración. Sin embargo, al analizar, digamos, el porqué de esta migración, pues estaban estos motivos. Ya para el año de 1990, este número de mujeres migrantes sigue aumentando hasta alcanzar en el 2000
49.4%. Sin embargo, después encontramos una disminución del número de migrantes. Si bien ha aumentado la cantidad de migrantes, por ejemplo, vamos a explicar, en el año 2010 teníamos que los hombres eran el 51.6% y las mujeres el 48.4%, y después para el 2015 esto disminuyó. En el caso de las mujeres, los hombres aumentaron a 51.7, las mujeres en el 48.3, y en el año 2020, que son las mediciones que presenta este informe, fuera de lo que se esperara, los hombres siguen aumentando al 51.9% del total y las mujeres a 48.1%. Entonces, la reflexión que nos hace este informe es, bueno, sí se tenía una percepción de que iba aumentando el número de mujeres que estaba migrando, pero en realidad ha venido disminuyendo en porcentaje. No que la migración haya dejado de aumentar, no, es decir, fueron más de 140 millones de hombres para el 2020 y casi 140 millones de mujeres que se desplazaron por el mundo, pero esta cantidad disminuyó en relación a los porcentajes de las décadas anteriores, David. Y es sumamente interesante porque esto que en algún momento nos plantearon desde el migranálisis de que el fenómeno migratorio es dinámico, pues hoy lo estamos comprobando una vez más, que estos flujos son cambiantes, que estos flujos siempre tienen nuevas formas, algunas tal vez cíclicas, pero bueno, en este caso aterrizándolo en el tema de hoy, que lo que van a enfrentar las personas durante sus desplazamientos forzados, la mayoría de ellos, también va a depender de su género, lo cual sigue siendo pues bastante frustrante, Israel. Así es, David, y entonces lo que estamos viendo a nivel global es una tendencia hacia la masculinización de las migraciones, que era, digamos, el comportamiento tradicional del flujo. Y lo que vamos a empezar a notar son las regiones. Eso es súper interesante, porque para el caso de América Latina y el Caribe sí se van a presentar aumento en el porcentaje de mujeres, de tal manera que no es el comportamiento global. Sin embargo, por el otro lado, vamos a ver que regiones como Asia Meridional y Medio Oriente y África Septentrional va a tener una masculinización de la migración más notable. ¿Sí? Entonces, es importante verlo porque también tiene que ver con aspectos culturales y las rutas de migración, ¿no? Entonces, hay rutas que tienen una presencia muy mayoritariamente de hombres, casi 100%, por ejemplo, la de Bangladesh a Omán, o de Bangladesh a Qatar, o de Pakistán a Omán, y hay rutas que son casi 100% de mujeres, como es Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Hong Kong, Irak, Turquía, Ucrania, Italia, y eso nos habla de también un fenómeno que para mí es súper interesantísimo, ¿no? Depende de dónde migres en el mundo, entonces esta condición de género va a marcar por completo el flujo. Entonces, pues esto es súper importante. En el caso, por ejemplo, solo para retomar o reafirmar esta parte de 2019, el 83% de los trabajadores migrantes en los estados árabes eran hombres, David. Entonces, es interesante. Por otra parte, también señalarte en dónde trabajan, porque llegas y esta condición de género, en el caso de las mujeres, las envía casi, para el año 2019, fue casi el 80% al sector servicios, apenas arriba del 10% estuvieron en lo que es la industria y ni siquiera al 10% llegaron las que estuvieron en agricultura. Mientras en el caso de los hombres, el sector servicio apenas era arriba del 50%,
pero en la construcción era casi el 40% y la agricultura más o menos el mismo comportamiento, David. Son temas súper interesantes que además en algún momento nos llevará a ver justamente la clasificación de esos accesos a espacios laborales que tengan también dependiendo de cada región. Oye, Israel, ¿y cómo podemos redondear esto? Ya entendimos que cada uno va a enfrentar riesgos y barreras diferentes, pero a manera de conclusión o algún dato que nos falte importante que nos falte mencionar, ¿cómo podríamos cerrar la temática del día de hoy? Sí, bueno, señalar pues que la condición de género sigue marcando la partida, es decir, se sigue viendo esta cuestión de se va el hombre porque es el que tiene que enviar el sustento y es el menos vulnerable. Esa cuestión, por ejemplo, es algo en lo que tenemos que reflexionar, porque el hombre también es vulnerable y es muy vulnerable, igual que puede ser una mujer en el trayecto, y el estereotipar a decir, bueno, no, es hombre, no es vulnerable, te lleva a que sea víctima de muchos delitos. Entonces, pensar en que hay que cambiar esto, hay que cambiar este discurso a decir, bueno, ambos son vulnerables, ambos pueden ser los jefes del hogar y ser los proveedores, ambos tienen derecho a tener la misma información, por ejemplo, para el trayecto y a ser tratados igual también al llegar al país de destino, es decir, tener las mismas garantías de acceso a empleos formales, de tal manera que se genere una equidad entre las personas independientemente de su género. Entonces, hay que combatir estos estereotipos, hay que tener acceso igualitario a la información, hay que reducir las brechas digitales entre los migrantes y la información que tienen independientemente de su género y sobre todo, y retomando, bueno, esto señalaba al principio, es parte de este informe global de las migraciones de la Organización Internacional de las Migraciones, seguir trabajando por vías formales, legales, para que la migración pueda darse en los mejores términos en el mundo, David. Israel, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y nos escuchamos muy pronto. Que tengas un excelente miércoles. Buenos días. Buenos días. Es el Migranálisis de hoy con el doctor José Israel Ibarra González, profesor investigador de Migración y Derechos Humanos en el Colegio de la Frontera Norte, Unidad Nogales.